Que Dios siga fortaleciendo a la iglesia. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, su grande misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Amén. Dios te ha bendecido. Amén. Dios te ha sanado. Amén. Dios te ha provisto a tu mesa. Te ha faltado alguna vez. Te ha faltado calzado. Te ha faltado ropa. Te ha faltado alimento. Por eso alábale. Glorifica su nombre. Dios te ha librado de la muerte. Claro que sí, porque no ha llegado tu hora. ¿Y por qué estás en este mundo? Para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. No gozamos, amados hermanos, cuando vemos esfuerzo en el pueblo de Dios. Yo sé que hay muchos motivos donde muchas veces no pueden asistir, pero cuando vemos que las personas, el hombre y la mujer, el joven, el adolescente, aún los pequeños, se despojan de tiempo para venir al templo a adorar a Dios, unas par de horas, eso es memorable. Si nosotros como seres humanos lo reconocemos, cuánto más nuestro Dios. Por eso yo te pido, por favor, que abra su Biblia, libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a seguir hablando de neumatología. No se olvide, teología, estudio del Padre, estudio de Dios, acerca de Dios. Cristología, que estudia a la persona de Cristo. Y la neumatología estudia la persona del Espíritu Santo. Ruach en el Antiguo Testamento, en hebreo significa espíritu, y en el contexto adecuado significa el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento en griego significa neuma, espíritu, y en este caso en el contexto adecuado y correcto significa neumatología, el estudio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hay algo que la iglesia debe saber y comprender. Y eso es lo que vamos a leer en la palabra de Dios, Efesios, capítulo 5, solamente un versículo. Póngase de pie, por favor, en señal de reverencia. Vaya conmigo, mire. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino. Hay una coma, nos detenemos y dice, en lo cual hay disolución. No te olvides de esta palabra, disolución. Punto y coma. Eso indica una frase más. Antes bien, sed lleno del Espíritu. En mayúscula. Cierra sus ojos conmigo y ore conmigo una vez más. Padre, bendice tu siervo. Estamos aquí una vez más, Señor, en el templo esforzándonos. Sé que ha habido contratiempo, sea en la música, Señor, sea en nuestro tiempo, en la llegada, Señor. Pero está el deseo en nosotros, Señor. El anhelo, Señor amado, de recibir de tu presencia, de recibir de tu gracia, Señor, de recibir de tus dones impartidos, de recibir, Señor amado, aún la plenitud, la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que hables a tu pueblo conforme, Señor, a la autoridad de tu palabra, no la mía. Ejerce a través de tu palabra autoridad sobre el pueblo, no el autoritarismo ni la prepotencia del hombre. Señor, como hombre mengo hasta el polvo, Señor, mas tú resalta, Señor amado, a través de la persona de tu Espíritu Santo y a través de la luz y la potencia y el poder de tu palabra, mi Señor. Abre el entendimiento de la iglesia y a través de tu palabra, Señor, el pueblo sea edificado, sea consolado, sea restaurado. Señor, el que ha venido enfermo físicamente, aún a través de tu palabra reciba sanidad. El que ha venido problemado, Señor, a través de tu palabra sea restaurado y encuentre una respuesta, Señor amado, a través de la exhortación pública de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Revisemos
El título de este mensaje: un verdadero cristiano vive una vida llena del Espíritu Santo. Y en tu mente, en tu corazón, comienzas a reflexionar diciendo: ¿seré lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lleno del Espíritu Santo? Viene otra pregunta a tu mente. ¿Cómo sé si soy lleno del Espíritu Santo? Porque en mi vida, en mi diario vivir, pareciera que no lo soy. Esto es lo que Dios quiere enseñarte en esta tarde: que un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo, vive la experiencia diaria, día y noche, de una vida llena del Espíritu Santo. Sigue avanzando, por favor. Santo sea tu nombre. Cuando el hombre y la mujer decidió aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, Dios en su grande amor, gracia y misericordia le dio vida, y vida en abundancia. Y le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No te olvides, la palabra creer denota someterse, entregarse. No tan solo basta decir yo creo, porque el mundo también cree, los demonios también creen. Amén. Pero cuando la iglesia ha entendido que creer significa entregarse al dominio, a la dirección de alguien superior, eso significa creer. Amén. Que yo acepto los términos y los tomo para mí, hago un convenio, hago un contrato, en este caso con nuestro Señor. Amén. Le dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted se iba leyendo más abajo: los cuales no son los que entraron de carne ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. Dice que Dios le dio la autoridad o la potestad de ser hecho hijo de Dios a través de la obra redentora y salvadora de Cristo. Nunca te olvides, iglesia, los méritos de quién son: de Cristo. Creemos en la Trinidad, sí, pero los méritos son de Cristo. ¿Quién derramó la sangre en la cruz? Cristo. No somos solo Jesús, creemos en la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero un día el Padre, en su amor y misericordia, decidió entregar a su Hijo, a su único Hijo. Y el Hijo decidió entregarse a sí mismo, dice, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a ti. Sí. Y tú dices: sí, que yo era especial. No eras nada. Iglesia, no eras nada. Pero Dios te amó antes de la fundación del mundo, porque en Dios hay provisión. Él te apreció en medio de tus pecados, tus errores, tus vergüenzas, tus derrotas, tu inmundicia que llevaba tu vida pecaminosa. Dios te amó. Amén. Y dijo: por ti, por él, por ella, iré a la cruz del Calvario. Los méritos son de Cristo. Por eso debemos reconocer la obra redentora y salvadora de Cristo, la obra provisionadora y perdonadora del Padre. A través de los méritos de Cristo, el Padre perdonó a la humanidad. Amén. No es que el Padre sea más vengativo que el Hijo o que el Espíritu Santo, no, porque la santidad no puede convivir con el pecado y la desobediencia. Tres personas, un solo Dios, pero tres diferentes, pero los tres están unidos. Es algo que la mente humana no puede entender, ni los cristianos ni nosotros podremos entender un día. Cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos enseñará. Esto es lo que significa la Trinidad: estar unidos y pensar lo mismo y ser eternos. Gloria sea tu nombre. Salvadora, la obra provisionadora y perdonadora del Padre, y la obra santificadora del Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad, le dijo Jesús en su oración. Tu palabra es verdad. Pero cuando viene la obra santificadora a tu vida, cuando mora el Espíritu Santo en tu ser, cuando eres lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 6:11? Dice: y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo fuiste lavado. Dios sacó la inmundicia de tu vida. En Cristo los méritos son de Cristo. En Cristo fuiste santificado.
Porque Él te santificó, te apartó, te consagró, santificación. Y en Cristo fuiste justificado para poder acercarte a la persona de Dios, a la persona del Padre. Pero en medio de todas aquellas cosas, ¿cómo tú puedes haber sido lavado? A través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses 2:13, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No puedes acercarte a Dios si no hay santidad en tu vida. Sí. No puedes acercarte a Dios si no hay presencia de Dios en tu vida. No puedes ir al Padre si no está el Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. Oramos, Dios Santo. Debes ser lleno del Espíritu Santo. La palabra santificación viene del griego hagiasmos. ¿Qué significa esta palabra griega hagiasmos? Significa alguien que ha sido separado o consagrado para Dios. Va relacionando usted, va enlazando. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, te lleva a la santificación, te lleva a la consagración, te lleva a apartarte para Dios. Siga avanzando, por favor. Debemos entender que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, también aceptamos a la persona del Padre y a la persona del Espíritu Santo, amados hermanos. Cuando usted aceptó a Jesús como Salvador, debe entender que también acepta al Padre y acepta al Espíritu Santo. Acepta a las tres personas como un solo Dios y eterno y poderoso que mora en tu vida a través de la persona del Espíritu Santo. Realzamos la obra del Padre, la obra de provisión. Realzamos la obra de Cristo, la obra redentora. Realzamos la obra del Espíritu Santo, la obra santificadora que está operando ahora en este tiempo, en tu vida, a cada instante, cada día, cada noche. Cuando tú menos lo piensas, ahí está el Espíritu Santo tratando contigo. Veamos dos puntos. El primer punto, la primera pregunta: ¿desde qué momento el Espíritu Santo comienza a morar en mi vida? ¿En qué momento el Espíritu Santo comienza a morar en tu vida? ¿Qué es lo que dice Efesios 1, 13 y 14? Dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, dice, habiendo oído la palabra de verdad, escucha, el mensaje. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, como muchas veces lo he predicado, que tiene que haber un mensaje por medio. Para que tu iglesia hayas creído en la palabra de Dios, hayas creído en el Señor. Jesucristo dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recibiste la palabra de Dios, recibiste el mensaje por fe, esa fe que Dios te dio, no esa fe corrupta humana. Y dice que Dios te selló en ese momento cuando recibiste, cuando creíste. Te selló. Y dice la palabra de Dios que Él la zarra, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que Él la jarra. ¿Qué significa la jarra? La señal, el depósito, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Iglesia, desde el momento que tú recibiste a Jesús como Salvador, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona vino a morar en tu vida. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Ya no me mando solo. Si antes era mentiroso, ahora yo no puedo mentir. Porque la persona del Espíritu Santo me está diciendo, no puedes mentir, porque atenta con la palabra, atenta contra el Padre, atenta contra Cristo, o los méritos de Cristo, atenta contra la Dios, la divinidad poderosa. Atenta contra mí, no puedes mentir, no puedes robar, no puedes ser adúltero, no puedes ser fornicario, no puedes ser brujo, no puedes ser hechicero, no puedes ser un hombre malvado, porque atenta contra la santidad de Dios.
Jesús, eres santificación, santo para Dios, apartado para Dios, consagrado para Dios, porque ahora estoy amorando yo para apoyarte. Soy el Paracleto para sostenerte, para limpiarte, para hacerte entender lo que es bueno y lo que es malo, porque yo te guío a la verdad. Bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Desde qué momento el Espíritu Santo comienza a morar en mi vida? Cuando creo en el Señor Jesús. No te olvides creer, de nota, aceptación, rendición total. No tan solo basta decirlo, hablarlo. Hay que rendirse a la presencia de Dios. Hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que avanzar y seguir adelante sabiendo que este tiempo pasará. Los años de vida se acaban. No tienes la vida comprada. Un día partirás, un día morirás y tendrás que rendir cuentas de la presencia de Dios. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los años que te di? Gloria a Dios. Con los años que te largué la vida, debería haber muerto hace años, pero yo te largué la vida para que me adores y me honres cada día. Segunda pregunta, ¿cuándo entonces comienza la obra santificadora del Espíritu Santo? Y es la respuesta: cuando soy lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo comienza la obra santificadora? Cuando soy lleno del Espíritu Santo. Estoy hablando y realzando la palabra lleno, porque quiero explicarle más adelante. Siga avanzando, por favor, hijo. Ahora, Efesios 5:18. Para comprender lo que dice Efesios 5:18, debemos ver los versículos anteriores y sus contrastes. ¿Qué significa el contraste? Las diferencias. Efesios 5:15, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, dice el versículo 16. ¿Cuál es la diferencia? Sabios. Con diligencia dice, no como necios, sino como sabios. Necios y sabios. Está marcando la diferencia. Si usted comienza a leer el contexto entero de este capítulo 5 de Efesios, habla de los hijos de luz, de cómo vivir en santidad, de cómo vivir en consagración, apartado, lleno del Espíritu Santo. Pero también Pablo le hace entender lo que debe haber en su vida. Debe haber sabiduría, debe haber diligencia. Dice como sabios, como entendidos. Lo primero que llama en el versículos 5, 15 y 16, dice que debemos andar no como necios, sino como sabios, como entendidos. ¿De qué sabiduría habla? No de la sabiduría secular, no de las matemáticas, ni la filosofía, ni la historia en general, ni la química. No, amado hermano, habla del entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único nivel que tenemos nosotros, la única guía que tenemos nosotros. Es lo que nos ayuda a entender, lo que nos muestra cómo somos cada día y lo que debemos hacer en forma correcta. La palabra de Dios es infalible. Amén. Amén, así es. Si alguien te dice lo contrario es porque está errado. No debes discutir con aquello. La palabra de Dios no tiene error, es inerrante. Amén. Lo primero que dice la palabra de Dios, que debemos andar como sabios cada día, no como necios, como ignorantes. Segundo lugar, Efesios 5:17, que es lo que dice la palabra de Dios: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Una vez más apela a la inteligencia, al conocimiento, a la sabiduría. No seas porfiado, insensato. No seas contumaz, no seas rebelde. Sino te dice, sino que seas entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que tú seas salvo. Que tú llegues a completar tu salvación un día. Que el Señor te perfeccione a través de su palabra. Que el Señor te levante a través de su palabra. Amén. Estas palabras, estos versículos están enfocando solamente al conocimiento de la palabra de Dios. Y le está diciendo, está mostrando una advertencia a la humanidad, a la población cristiana, diciendo: pueblo mío, vivan como sabios, caminen como sabios, hablen como sabios, como entendidos, y no como ignorantes, ni porfiados, ni rebeldes. Porque yo vengo en breve. Aleluya. Yo vengo pronto.
Y cuando llegamos a Efesios 5:18 vemos nuevamente un contraste. Dice, no se embriaguéis con vino. Algo estaba sucediendo en esa iglesia de Efesios. Quizás los hermanos podían alabar al Señor, podían exaltar al Señor, y después tenían una vida doble. Una vida totalmente doble. En la iglesia el angelito aureola santo y exhortaban la palabra de Dios, alababan al Señor y ahora sí buscaban el gozo de Dios, pero afuera llegaba un momento en que su vida se transformaba en vidas dobles. ¿Tú crees que Dios no te está mirando? ¿Tú crees que Dios no te observa cuando haces cosas en la oscuridad o cuando te vas a otros lugares, a otros pueblos, a otra ciudad? Escucha, iglesia, delante de mí te vas a poder esconder de los líderes, predicadores, de todos tus esposos, esposas, hijos, pero delante de la presencia de Dios no te puedes esconder. Amén. Sí, Dios, amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, sí. Te adoramos, Dios. Oh, mi Señor Jesús. Amén. Y esta iglesia, Pablo le exhorta diciendo, no se embriaguen con vino. No porque el vino sea malo, sino el subproducto del vino, lo que viene adentro, lo que quiere tomar un control, lo que quiere sujetar a las personas, lo que provoca el vino a los seres humanos, que los transforma. Y dice que el contraste dice, no se embriaguen con vino, porque algo sucede con el vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Una diferencia de lo mundano a lo santo, de lo corrupto a lo incorrupto, de lo alejado a lo cercano hacia Dios, lleno del Espíritu Santo. Sigo realzando la palabra, lleno del Espíritu Santo. Ahora dice, ¿quiénes se embriagan? La respuesta de los que beben hasta que el alcohol toma el control total de la voluntad de la persona. Es que, hermano, yo no voy a tomar más Santa Cena porque lo que usted dice que el vino embriaga. No, hermano. Estoy hablando de los que toman en el exceso. Que toman y se llenan, se saturan, hasta que dejan que el alcohol, lo que está ahí oculto en el vino, comienza a tomar el control de la voluntad del ser humano, del hombre y de la mujer. Antes los hombres tomaban mucho alcohol, pero ahora están a la par con la mujer. La humanidad entera toma mucho alcohol. Y algo sucede con el alcohol. Dice ser lleno del alcohol. ¿Qué produce estar lleno de alcohol? Que el alcohol te domina. No te está dominando el vino. Es el alcohol lo que está ahí dentro, oculto, que comienza a dominar ¿qué? La voluntad, el carácter, los pensamientos, la actitud, las reacciones del ser humano. Es el alcohol. Comienza a sujetarte y comienzan las personas a decir, a hacer y hablar, a gritar y a hacer cosas malas, vergonzosas en medio de las personas. Tercer lugar, te lleva a lo bajo, te lleva a lo inmoral. Vemos a los borrachos que muchas veces se desnudan, que muchas veces vociferan, gritan, hacen cosas. ¿Cuántas veces me ha tocado ver personas que me han agredido? Y una vez una persona me tomó, estaba borracho, me dijo, yo le dije, suéltame. Y no me quería soltar y tuve que alejarme. Y después vamos a salir y le dije, no te voy a vender más. Y al otro día, a los 3 días, vino y me dice, vecino, perdóname, me dijo. Perdóname porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero yo le dije, ¿tú sabías lo que tú te recuerdas lo que hiciste? Sí, me recuerdo, pero me descontrolé. Dijo, no sé qué me pasó. ¿Por qué? Porque estás bajo la influencia del alcohol. El alcohol te controla, te sujeta, te subyuga, te hace hacer cosas bajas, inmorales, perversas. Hay gente que mata con el alcohol, hay gente que comete violaciones con el alcohol. ¿Por qué? Es como una droga, es igual de intensa que cualquier tipo de droga estupefaciente, igual de intensa, solamente que pierdes el control de tu carácter, de tus menciones, de tus recuerdos, de tus deseos. Ya no eres tú, hay uno que te está controlando. El vino, el alcohol a través del vino, porque te llenaste, te embriagaste, te saturaste. El vino, el alcohol te sale por los poros, te sale por la oreja, te sale el tufo por la boca. ¿Por qué? Porque estás lleno.
Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué produce estar lleno del Espíritu Santo? Significa que Él te dirige. ¿Va entendiendo la diferencia, el contraste? Él comienza a dirigirte. Ahora estás sujeto a Él, ya no te manda solo, así como Pablo. Y en tercer lugar, Él te santifica para no cometer pecado. Él no te avergüenza. Él no te hace hacer cosas bajas, inmorales, perversas, homicidas, terroristas, anarca. No, Él te lleva a la santidad, a lo correcto, a la verdad. ¿Por qué? Porque estás sujeto ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. ¿Va entendiendo, iglesia, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Oh, no hay que yo dance y las personas dicen, oh, el hermanito está lleno del Espíritu Santo. Oh, el hermanito está lleno del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo se está manifestando en su vida, pero lo que significa en sí ser lleno del Espíritu Santo es estar sujeto a una persona de autoridad que está dirigiendo mi carácter, mi conducta, mi personalidad, mi vida entera. Ya no hago cosas pecaminosas, sino que ahora la palabra de santidad sale de mi boca, porque la persona que habita en mí me lleva a la verdad, me lleva a la santidad, me lleva a la consagración. Hayamos santificación, lleno del Espíritu Santo. Siga avanzando, por favor. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa estar totalmente controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? Levanta tus manos si tú eres lleno del Espíritu Santo, porque yo sí soy lleno del Espíritu Santo. Él me guía a la verdad y a toda justicia. Cada día más me incita a orar, me incita a predicar, me incita a leer su palabra, me incita a ayunar, me incita a vivir por fe, a caminar por fe, a alabar su nombre, porque soy lleno del Espíritu Santo. Autoridad, iglesia. Autoridad, iglesia. Tú eres llena del Espíritu Santo. No significa estar totalmente controlado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el cual controla tu carácter, tus emociones, tu deseo, tu objetivo, sentimientos, reacciones, pensamientos, etc. No controla todo, 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 todo. ¿Cuántas veces debería haber reaccionado mal? Pero porque está el Espíritu Santo. Él me dice, refrena tu lengua, refrena tus emociones, refrena tu carácter. Oh, refrena esa ira que viene muchas veces y dice, oh Señor, ¿pero por qué? Porque está el Espíritu Santo en tu vida. Y si eso sucede en tu vida es porque el Espíritu Santo está trabajando contigo. Glorifica al Señor cuando muchas veces ves esas situaciones. Es porque Él está trabajando contigo y te está abrazando, aunque te duele, te molesta y dice, muchas me gustaría vengarme, me gustaría hacer tantas cosas, pero hay algo que me está sujetando y me dice, no lo hagas. Honra mi nombre, eres apartado para Dios, eres consagrado, cargas vos, consagrado, dedicado para Dios. Lleno del Espíritu Santo. Siga avanzando, por favor. Segundo lugar, la vivencia de Cristo y los apóstoles al ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es casualidad, amados hermanos. Hay un conducto regular de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios a través de su palabra. Veamos lo que sucedió con Cristo. Lucas 4:22, perdón, que lo que dice. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿De quién? Sobre Cristo, en forma corporal como paloma. Y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que descendió el Espíritu Santo sobre él. Y si habla sobre él, dice que se aposentó sobre su cabeza, sobre él en forma corporal como paloma, simbolizando. ¿Y qué significa esto? Que había cobertura. Significa que Cristo no estaba solo en el ministerio aquí en la tierra. Siendo Hijo de Dios, se despojó de su gloria. Amén. Él podía haber ordenado y todo resultaba así al segundo, al chiquito. No es que Cristo haya dejado de ser Dios, como algunos hablan y testifican. No, Él no dejó de ser Dios, pero Él se sometió. Él tenía toda autoridad, es eterno, no puede morir, es santo, no puede pecar, todo poder, toda autoridad. Pero Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Amén. Por eso vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma, cobertura. Él se dejó guiar. ¿Entiende, iglesia? Ser lleno del Espíritu Santo es cuando tú te dejas guiar, porque estás bajo cobertura, ya no andas solo.
Ya no vives solo, no caminas solo, eres lleno del Espíritu Santo. Hay cobertura sobre ti. En segundo lugar, Lucas 4:1 dice la palabra de Dios. Jesús, después de que fue bautizado, dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado, dice, se volvió al del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué fue al desierto? Para ser tentado, fue probado. La primera pareja, Adán y Eva, fueron probados. Y también el postrer Adán tenía que ser probado. El Nuevo Testamento dice que Dios no puede ser tentado. Venga lo que venga, Él nunca caerá, no fallará. Yo fallaré, yo pecaré, yo tropezaré millones de veces, mas mi Señor nunca falló y no fallará, iglesia. Por eso apóyate en Él. Amén. Aférrate a Él. Glorifica su nombre cuando estés caminando, cuando vayas hacia donde vayas, al comercio, al trabajo, al estudio, a la universidad, donde vayas, alaba y glorifica su nombre. Dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces lleno del Espíritu Santo? Que se sometió, se dejó guiar, controlar por la dirección del Espíritu Santo. Él no se mandaba solo. Él sabía su ministerio, donde tenía que ir a la cruz. Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lo dirigió. Amén. Dice que lo llevó al desierto para ser probado, ser tentado. Lucas 4:14 dice la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo después que fue probado, que venció la prueba, la más grande tentación que el diablo podía ofrecer a Dios. No pudo derrotarlo, porque Dios no sufre derrota. Dios no puede ser derrotado. Sí, mi Dios. Dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Cobertura. Lleno, soy dirigido, soy consagrado, soy dedicado, y ahora el Espíritu Santo comienza a ejercer. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer es lleno, es dedicado, apartado, que se deja guiar, ahora el Espíritu Santo comienza a trabajar en esa persona. ¿Por qué en la iglesia no se mueven los dones? Porque faltan hermanos y hermanas llenos del Espíritu Santo. Así es. Iglesia, si tú lees la Biblia no te dice ora para que seas lleno del Espíritu Santo. No. No estamos diciendo, la Biblia en ninguna parte dice, oh Señor, pidan para que sean llenos. No, tú debes ser lleno, tienes que sujetarte. Tienes que dejarte dominar en esas palabras, dejarte guiar por una persona poderosa que es el Espíritu Santo. Debes someterte con todo al 100%. Y entonces habrá un resultado. Jesús, cobertura, lleno del Espíritu Santo, se dejó sujetar, dominar. Ahora el Espíritu Santo comenzó a ejercer a través de la persona de Cristo. Cristo podía hacer todo lo que Él quisiera, pero Él se sometió al poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, yo no dejaré huérfano, sino que enviaré el Consolador. Amada iglesia, como una vez lo predicaba, usted no está solo, la iglesia no está solo. Te han hecho creer que tú caminas solo, pero la presencia de Dios está contigo. Así que ya no tengas miedo de las cosas que suceden muchas veces a tu alrededor, de los problemas, las calamidades, el miedo que muchas veces, el temor que el miedo puede infundir. No estás caminando solo. La presencia de Dios, el Espíritu Santo está a tu lado y está en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu ser, porque tú estás lleno del Espíritu Santo, te sujeta, te has sometido a Él. Y ahora comienza la tercera parte, el Espíritu Santo comienza a ejercer autoridad a través de ti. Y es ahí cuando vemos hermanos y hermanas comienzan a colocar las manos sobre el enfermo y son sanados, y uno dice, pero ¿cómo yo lo pido tanto? Es porque ellos son llenos del Espíritu Santo. Dios está trabajando con ellos porque ellos entregaron toda la autoridad, su fe, su confianza a la tercera persona de la Trinidad. Creen en el Padre, creen en el Hijo, pero también creen en el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El resultado, ¿qué es lo que dice Lucas 4:22? Dice, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos se maravillaban porque algo sucede. No que Cristo haya cambiado, que haya sido humano, no, porque la presencia de Dios estaba en su vida. No porque Él no pudiera tener gracia, no, porque el Espíritu Santo hacía exhibir gracia.
iglesia, esto es lo que falta hoy en día en esta iglesia, en nosotros. Aprovecha. Oh, consume esta palabra con más que la mastica, la no sé, devóratela. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios para este tiempo, para esta iglesia privilegiada, con esta sana doctrina. Amén. Amén. Sí, mi Dios. Lucas 4:32, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Falta autoridad en este tiempo. Hay muchos que predican pero sin autoridad. Hay muchos que evangelizan de afuera pero sin autoridad, porque no hay gracia de Dios, no hay presencia de Dios, y su testimonio es paupérrimo, es pésimo. Así es, mi Dios. Amén. Falta Amén. testimonio. Amén. Falta autoridad a la iglesia. Por eso toma la palabra del Señor. Tercer resultado, Lucas 4:40, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversa enfermedad los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Había poder que fluía de su vida, de su cuerpo. Él no tenía esa actitud egoísta, sino que colocaba las manos sobre los enfermos y los sanaba. No dice que algunos, sino a todos por igual. Dios los sanaba, porque la misericordia de Dios es grande, es poderoso. El amor de Dios es grande y poderoso. Por eso faltan hombres y mujeres que le crean a Dios. Faltan hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo, sujetos a la persona de la Trinidad, para que cuando lleguen los enfermos, estos hombres sean usados por Dios, y con que su madre las personas sean levantadas. Amén. Sí, mi Dios. Amén. Gloria a su nombre, Jesús. Veamos el estado de los discípulos, la vivencia de los discípulos. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:3? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice que en el día de Pentecostés, en el aposento alto, dice que ellos estaban sentados y en un momento algo sucedió. Dice que en medio del estruendo, lenguas repartidas como de fuego, dice, se asentaron sobre cada uno de ellos. Nuevamente, sobre cada uno de ellos. Los que vieron, los que escribieron el testimonio que escribió Lucas en el libro de Hechos, dice que aquellos vieron como lengua o algo semejante a lengua como de fuego que se aposentó. Así como el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma corporal de malicia, así en el Pentecostés como fuego, como lengua de fuego. Algo similar, algo poderoso y tremendo. Porque así como el Espíritu Santo es algo tan pacífico, sencillo, humilde, como una palomita, amado hermano, algo que transmite paz, así como lo simboliza el mundo, así también es fuego, y fuego consumidor, oh, fuego abrasador, fuego purificador, que lo consume, que lo coma todo. Bendito sea nuestro Dios. Segundo lugar, dice Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Acaso no es igual? Jesús lleno del Espíritu Santo, dice, fue. Y aquí los discípulos vemos el mismo sentido, la misma relación, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice que comenzaron a danzar, ni comenzaron a profetizar, ni comenzaron a cantar. No. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Sí. Lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa? Estar sujeto, estar controlado, estar dirigido. Así como el alcohol controla muchas veces a los ebrios, a los borrachos, así debemos entender que Dios debe controlar nuestro carácter, nuestra voluntad, amada iglesia. Debe ser lleno del Espíritu Santo, controlado y dirigido por la tercera persona de la Trinidad. Hechos 2:4 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, no en lenguas extrañas ni lenguas angélicas, sino en lenguas de otros países que había en aquel entonces. No te olvides que Jerusalén era la capital de aquel entonces, se le llamaba el ombligo del mundo de aquel antaño, y todos llegaban conversantes de diferentes partes del mundo conocidos. Era la capital mundial de aquel entonces, Jerusalén. Y el Espíritu Santo se encargó de predicar, hacer la primera obra evangelista, y usó a todos aquellos 120, incluyendo mujeres que estaban en aquel momento, y lo usó hablando en lengua, en otro idioma de otros países que ahí escuchaban. Y por eso la gente escuchó diciendo de las maravillas, de la gloria de Dios, del Hijo resucitado, del Hijo victorioso, Jesús el Salvador, el unigénito que vino a morir en la cruz del Calvario. Él comenzó su obra regeneradora,
transformadora, golpeando la mente, los corazones de las personas. Bendito sea nuestro Dios. El resultado que vemos en Hechos 2:37, que es lo que dice la palabra de Dios. Y al oír, dice esto, las personas se compungieron de corazón, porque en ese momento Pedro comenzó a predicar. Dice, Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo, sujeto, dirigido, controlado. Dice, y comenzó a predicar. Y cuando termina su predicación, dice que las personas comenzaron a decir, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Si estamos condenados, ¿qué haremos? Porque el Espíritu Santo trabajó fuertemente. Amada iglesia, debemos volver al inicio. Amén. La iglesia debe volver a la iglesia no primitiva, sino a la iglesia inicial, a la iglesia apostólica, amada iglesia, una iglesia poderosa de fe, poderosa en la palabra de Dios y poderosa en el Espíritu Santo. Amén. Sí, mi Dios. Hechos 2:41, que es lo que dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y tú puedes decir, tú ves que yo no puedo convertir ni a mi esposo ni a mis hijos. No, mi Dios. Que ya no pelees tú. Es el Espíritu Santo, pero para que Dios te use debes ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sujétate a Él. Amén. Sí, mi Dios. Entrégate a Él. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:43? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Acaso no es lo mismo que hizo Jesús? Sí, iglesia. Y sobrevino temor, no el miedo, sino el temor reverente de que había una persona operando en medio del pueblo de Dios, de la iglesia, el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo ahora sea más débil, no, iglesia. El Espíritu Santo es poderoso. Amén. Es tanto el amor y la misericordia que tiene con esta iglesia de este tiempo, de este siglo XXI, una iglesia liviana, una iglesia libertina, una iglesia muchas veces confundida, errada. Miles de predicaciones, millones de predicaciones corruptas iglesia. Gente que va a la casa de Dios, no están en condiciones adecuadas, y aún así el Espíritu Santo tiene misericordia. Pero esto se acabará. Amada iglesia, amado pueblo, esto se va a acabar. Esto se va a acabar. La puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar. Y quiero decirte que si no estás a cuenta con el Señor, con la palabra de Dios y con la obra santificadora del Espíritu Santo, vas a tener que dar una cuenta muy estrecha delante de la presencia de Dios. Siga avanzando, por favor. Ahora, ¿cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo? Primero debes entender que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pero tienes que entender esto, que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 6:19? O ignoráis que vuestro cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, que ya no te mandas solo tu cuerpo. Tu persona, tú eres templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios mora en tu vida. ¿Cuándo? ¿De qué momento? Como leíamos anteriormente, desde que creíste en la palabra de Dios. Dios te dio el depósito, la jarra, la señal de la presencia de Dios. Hay garantía de que un día Cristo vendrá. Dice que Él vendrá un día, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que enseña esa palabra de Dios? Que vendrá y se tomará a través de la persona del Espíritu Santo. Vendré, tomaré de lo mío. En otras palabras dirá, vendré a los que tengan la señal del Espíritu Santo, la jarra del Espíritu. Bendito sea nuestro Dios. 1 Corintios 3:16-17, que es lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios también le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hagiasmos, consagrado, o hagios, santo, consagrado, apartado para Dios. Segundo lugar, lo que debemos entender, que estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Hechos 1:8, que es lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recién ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último. Recibiréis poder, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tienes la presencia de Dios en tu vida? Sí, está bajo cobertura. En tercer lugar dice, estoy bajo la dirección del Espíritu Santo.
¿A qué te dirige el Espíritu Santo? A la verdad. Juan 16:13, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y dónde está Cristo? En la palabra de Dios. ¿Él es real? Sí, Él es real. ¿Y de quién habla de Cristo? La palabra de Dios. ¿Quién inspiró al hombre? El Espíritu Santo. ¿Quién proveyó la provisión de salvación? El Padre. ¿Creemos en la Trinidad? Creemos en la Trinidad. Bendito sea nuestro Dios. Romanos 8:14, ¿qué es lo que dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay personas que dicen, yo también soy hijo de Dios. Mentira. Porque no hay presencia de Dios en su vida. Así es. Las religiones dicen, nosotros también somos hijos de Dios. Pero no hay Espíritu de Dios, no son llenos del Espíritu Santo. Iglesia, aprenda. Aprenda. Absorbe la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios. Dios te habla con tanto amor, con tanto cariño, con tanta bondad. Aprovecha este tiempo. Sé que hace un poquito de frío, pero aprovecha la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando estoy bajo la dirección del Espíritu Santo, me lleva a la verdad y también me lleva a vivir según el Espíritu Santo, según la voluntad, la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:9, que es lo que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tan claro como el agua. Si no hay Espíritu de Dios en tu vida, no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres? Del diablo. Tan simple como eso. Hay gente que le cuesta decir esto. O eres de Dios, o eres del diablo. O eres hijo de salvación, o eres hijo de perdición. O eres de salvación, o eres de condenación. Así es. No hay términos medios. No hay términos medios. O te vas con el Señor o te vas al infierno. Así es, mi Dios. Amén. Santo es tu nombre. Sigue avanzando, por favor. Vivir una vida llena del Espíritu Santo, es decir, una vida controlada por el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo obedecer al Espíritu Santo. Es lo primero que tú tienes que hacer, obedecer a la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:14, lo que leímos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Obedece. Gloria a Dios. Amén. Es que, hermano, no escucho la voz del Espíritu Santo. Sí, la escuchas. Él te está diciendo, hay que orar. Así, mi Dios. Amén. Hay que leer la palabra, hijo. Hay que leer la palabra. Hay que ayunar. Te está diciendo, hay que ayunar para vencer estas pruebas, estas tentaciones. Hay que salir a predicar, hijo. Hay que vencer la tentación. No vayas por ese camino porque tú sabes que lleno de ese camino es que me gusta algo que pasa en ese camino. No vayas porque el Espíritu Santo te está hablando. No te arrebates. Ahí te está hablando el Espíritu Santo. Controla tu carácter, controla tu rabieta, controla tus emociones, tus recuerdos. ¡Ay, que me vienen imaginaciones fantasiosas, eróticas, inmorales! El Espíritu Santo te está diciendo, controla, sujeta, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y dice el Espíritu Santo, te estoy dando dominio propio, controla. Yo te estoy ayudando, estoy apoyándote para libertar esas cosas inmundicias que vienen a tu vida, a tu mente, a tu corazón. El que prende la tele y juntos sale ahí. No, tú la guiaste, no lo hagas más. Ahí está hablando, no es tu conciencia. Iglesia, no es tu conciencia, porque ya no vives por tu conciencia ahora. Ahora eres controlado, guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, para vivir una vida llena del Espíritu Santo, debo permitir que Él tome el control total de mi vida. Gálatas 2:20, que es lo que dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si yo permito que Él tome el control, estoy diciendo que ya no vivo yo. Estoy diciendo, yo no vivo ya por mis reglas, por mis actitudes ni mis cuentas, sino que ahora Cristo vive en mí. Y que si vive Cristo en mí, debo tener el carácter de Cristo, la actitud de Cristo, la reacción de Cristo, el amor de Cristo, la voluntad de Cristo debe estar operando en mí, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. En tercer lugar, debo exhibir su presencia desde el interior y hacia el exterior de mi persona. Si hay presencia de Dios en tu vida, debe exhibir la iglesia. Se notan al tiro cuando la gente es llena del Espíritu Santo. Oh, sí, mi Dios.
Se nota al tiro cuando una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que escudriña la palabra de Dios. Amén. No se guía por los sueños, visiones, o el que yo pienso, hermano, el que yo deseo. No, la palabra de Dios dice. Cuando se levantan los profetas para entregar un rema de parte de Dios en el momento incorrecto, en el día puntual, una persona hablan y profetizan a través de la palabra de Dios. Hay que comenzar a discernir. No cualquier persona es profeta dentro de la iglesia. La iglesia tiene que hablar a través de la palabra y decir la verdad a las personas y no confundirlas. Así es Dios, amén. Amén. Ya basta de ignorancia. Basta de ignorancia. Es que hermano, es que escuché en YouTube al pastor tanto, el hermano tanto, el evangelista, el apóstol. Lee la palabra de Dios. Es que ahora veo en la televisión que Moisés está a punto de abrir el mar rojo. Lee la palabra de Dios, te la dejo al menos cómo la abrimos el mar rojo. Lee la palabra de Dios. Discierne a través de la Escritura, porque el Espíritu Santo que mora en tu vida te guía a la verdad. Debo exhibir la presencia de Dios desde mi interior hacia el exterior, no del exterior hacia el interior, desde mi interior, que es lo que hay en ti, hacia el exterior. Si hay presencia de Dios, que es lo que dice Gálatas 5:22, usted lo conoce. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Gracias Dios. Si ese fruto no está en tu vida, es porque el Espíritu Santo no está controlando tu vida. No eres lleno del Espíritu Santo. Si en tu vida no está el fruto del Espíritu Santo, quiero que usted lo entienda y lo tome fuerte para su vida. Si la iglesia de este tiempo no tiene el Espíritu Santo controlando, no es llena del Espíritu Santo, y si nos muestra, no exhibe el fruto del Espíritu Santo, las características del fruto del Espíritu Santo, quiere decir que algo está sucediendo en su vida. Si es una persona que no perdona, es porque el Espíritu Santo lo está trabajando. Si es una persona que es incrédula, algo está sucediendo en esa persona. Si es una persona que anda siempre es pesimista, es porque algo está sucediendo. Es una persona negativa, es porque algo está sucediendo. El Espíritu Santo debe estar operando en la iglesia de este tiempo, amado iglesia. No estoy hablando de iglesias por allá, ni el templo de acá. No, la iglesia de este tiempo. ¿Qué es la iglesia de este tiempo? Es la generación. Uno que está iniciando, otro que van caminando y otro que van a partir ya. Porque esta la iglesia de este tiempo debe volver a la presencia, a la guía, a ser lleno del Espíritu Santo. No debo contristar al Espíritu Santo, que es lo que dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo hagas doler. No lo ofendas en nuestras palabras. No puedes contristar, no puedes ofenderlo. No puedes ofender al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Una, contristar y no apagar. ¿Qué significa apagar? No que Él mengue. No, significa que tú no le estás dando la autoridad para que Él te guíe, para que Él te controle. Es que hermano, no entiendo cómo es el controlar. Controlar que significa que toma toda la dirección de tu vida. Toma tu carácter, tus emociones, tus recuerdos, tus actitudes, tus reacciones, tu manera de pensar, tu manera de visionar. No es que el Espíritu Santo te diga, ahora camina así, muévete para allá. No. Sino que es lo que te está diciendo, es que te está guiando a la verdad, al camino de la santidad, al camino de la sabiduría, al camino de caminar en salvación, vivir en salvación, o terminar tu salvación en forma correcta, como lo que Dios exige. Porque Él está para apoyar, Él está para ayudar, Él está para hacer milagros, cosas portentosas, pero debemos dejarnos guiar, controlar por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Dos cosas, no contristar, no ofender al Espíritu Santo, en otras palabras, no ofenderlo y no apagarlo. No dejar que Él deje de tomar el control, déjalo, entrégate, dile, Señor, cuando comience a orar el Espíritu Santo, le entrego toda mi autoridad, mi voluntad, te la entrego aquí. Ya basta ya de mi vida, Señor, lo he hecho todo mal. Todo lo he hecho mal, lo he hecho errado. Enséñame a orar. Enséñame de tu palabra. Enséñame a predicar.
créame, el Espíritu Santo te lleva a la verdad correcta. Amén. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? El pecado. Cuando tú pecas delante de Dios, pecas contra el Padre, pecas contra el Hijo, pero también pecas contra el Espíritu Así Santo es, Dios. que está en tu vida. Porque tu cuerpo, no te olvides, es el templo del Espíritu Santo. Así es, Dios. Y Amén. cuando haces algo que el Espíritu Santo está diciendo no lo hagas, estás pecando contra él igual. Amén. Sabiendo que es pecado y lo haces igual, estás contristando, lo estás ofendiendo. Tú sabes que no debes decir grosería y las dices. ¿A quién está ofendiendo? No te ofendes a ti mismo, a Él que mora en tu vida, dentro de ti. Amén. Amén. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. No te olvides de esto. El pecado siempre te va a apartar de Dios, de la Trinidad, pero también te va a apartar de ser lleno del Espíritu Santo. Pero la obediencia a la palabra de Dios es lo que nos mantiene llenos del Espíritu Santo. Sé obediente a quién, a la palabra de Dios. Porque de quién habla la palabra de Dios, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Habla de Dios mismo, sugiere la palabra de Dios y serás una iglesia llena del Espíritu Santo. Siga avanzando, por favor. Amén. Así es. Termino con lo siguiente. La embriaguez produce vergüenza. Estoy hablando del alcohol. Te produce dolor. Más el ser lleno del Espíritu Santo produce acciones que edifican a los creyentes. Se nota el tiro cuando un hermano, una hermana, un joven, una señorita es lleno del Espíritu Santo. Porque edifica la iglesia. Así es. No es que nos guste a aquella persona como predica, como canta, como alaba, como entrega, como Dios la usa. No, porque vemos que sus acciones edifican a la iglesia. Amén. Porque está el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, y estas acciones de aquellas personas glorifican a Dios, así como edifican a la iglesia y así glorifican a Dios. Porque las personas del que ven de afuera dicen, realmente en esa persona hay algo especial. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Efesios 5:19, no se olviden que leímos 5:18, dice: así como el hombre es una persona, el hombre y la mujer es una persona llena del Espíritu Santo, sujeto a la persona del Espíritu Santo, es una persona que muestra un gran testimonio. ¿Y cómo lo enfoca Pablo en la iglesia de Efesios? Lo indica aquí en Efesios 5:19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa hablando entre vosotros? Yo no puedo decirle a una persona, no sé, hola hermana, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. No está hablando de eso, no dice que conversemos entre nosotros cantando, no. Cuando tú te reúnas, hablando en tus reuniones, cuando tengas una reunión para adorar al Señor, el Señor te dice, comienza a hablar con salmo. ¿Y qué es lo que significa esto? Salmo significa que el Espíritu Santo recuerda la palabra de Dios. Los salmos son poemas para ser cantados. Obviamente hay algunos que quizás no lo podemos entender, pero realzan el poderío de Dios, la misericordia, la gracia sobreabundante de Dios. Y el Espíritu Santo recuerda la palabra de Dios. Y después dice, con himno y cántico espiritual. Lo segundo, dice himno y cántico espirituales que nacen dentro. Es que el Espíritu Santo te inspira a cantar. Lo segundo, el Espíritu Santo te inspira a cantar. No necesitas memorizarte una alabanza. Muchas veces puedes cantar una alabanza a tu melodía, a tu tono. Independiente que seas afinado o desafinado, tu esposa una alabanza, poetiza una alabanza, ponle ritmo, ponle música. ¿Por qué? Porque nace de adentro. El Señor te inspira a cantar diciendo gracias por tu misericordia. Y comienzas a alabar al Señor. Y lo tercero dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El Espíritu Santo te lleva a la palabra, te lleva también a la inspiración y te lleva también a la meditación. En tu corazón, en tu alma, en el silencio, aún en la noche. Cuando no puedas más, el Señor te dice, canta y alaba al Señor en tu corazón. Porque el Espíritu Santo te lleva a la meditación, a meditar, a concentrarte para alabar su nombre. Iglesia, tú eres una iglesia llena del Espíritu Santo.
Pero para ser llenos del Espíritu Santo debemos ser controlados, guiados por la tercera persona de la Trinidad. Y los beneficios serán tremendos para el pueblo de Dios, comenzando por tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo y el conjunto de todos los cristianos. Póngase de pie, por favor.